y conversar con quienes saben, porque nosotras solo tenemos preguntas y curiosidad, por eso tenemos invitadas muy especiales. En esta oportunidad nos visita acá en Radio Con Vos Carla Loá, que es licenciada en Geografía, es doctora en Filosofía y Letras e investigadora del CONICET, es profesora titular de Cartografía en la Universidad de Buenos Aires, estudia la historia política cartográfica de la Argentina. Su tema de investigación es una biografía cartográfica de la Argentina, justamente desafíos teóricos y metodológicos para construir narrativas visuales. Y acá tenemos su libro, su último libro que vamos a estar sorteándolo. Sí. Así que se llama Terra Incognitae, lo he dicho bien, Carla. Perfecto. Bienvenida, Carla Loá. Buenas noches. Modos de pensar y mapear geografías desconocidas, es de Eudeva, es súper interesante. Ya la idea de tierras incógnitas me parece súper atractiva. Y bueno, a quienes respondan a esta consigna, porque esto es un programa de radio así muy tradicional, entonces old school, a los que respondan a la consigna, nosotros lo contamos, estas pequeñas victorias invisibles, esas que no salen en los diarios ni están en ningún lado, pero que a nosotras nos cambiaron un poquito la vida, ¿no? El metro cuadrado. Anda pensando, Carla. Lo dejamos para el final, si Perfecto. querés. Pero entre las personas que respondan, bueno, qué pequeña victoria han vivido últimamente, les vamos a regalar el libro de Carla Loá, Terra Incognitae, modos de pensar y mapear geografías desconocidas. ¿Por dónde arrancamos? A mí me gustaría empezar por eso, porque este es un programa que invita un poco a la imaginación, a proyectar al futuro, a pensar eso que todavía no conocemos, y un poco la historia de la cartografía, por lo que estuve chusmeando, escuchando conversaciones tuyas, leyendo un poco, adelantándonos a tu libro. Tiene algo de eso, que en un momento hubo mapas de mundos y de territorios que no se conocían, pero estaban en los mapas. ¿Cómo es eso de las tierras incógnitas y cómo se fue mapeando? ¿Cómo fue esa historia de proyectar y plasmar en un mapa algo que no se conocía para nada? Creo que lo más interesante de este libro es que no habla de esos mapas que fueron mapeando lo que no se conocía, porque finalmente esa es la historia de la geografía. Lo que yo quiero plantear acá es que lo desconocido está en todos lados y siempre. Y no es que porque se llega a un lugar se vuelve conocido. Entonces acá hay casos históricos distintos, desde el siglo XVI al siglo XIX a la actualidad. Y planteo que lo desconocido es aquello que uno quiere conocer, lo que está motivado por la curiosidad. Y la curiosidad es una pregunta. Entonces originalmente el proyecto tuvo un origen más canónico, más tradicional, que es, bueno, ¿dónde dice desconocido en los mapas? ¿Cuáles son los agujeros blancos en el mapa? Pero eso fue solamente la puntita del ovillo en que yo fui descubriendo que había muchos otros desconocidos que aparecen en mapas o en imágenes que parecen mapas también. Claro. ¿Cómo es eso de las imágenes que parecen mapas? ¿Dónde lo ves? Voy a hacer preguntas de alguien muy ignorante. No son preguntas de ignorantes. A mí me gusta pensarlos como preguntas de curiosos. Sí, digo, pero de ignorante de la geografía, de la cartografía. De otros temas por ahí puedo chamullar un poco. Pero en realidad son mapas que probablemente todos vimos, solo que los miramos con otras preguntas. Con preguntas más de información. ¿Qué información tiene un mapa? Pero en realidad cuando vos mirás el Waze, el Google Maps, ahí también hay mucho desconocido. Y hay respuestas para caminos, para información que vos buscás, pero la manera en la que vos planteás la pregunta es la respuesta que te da el mapa. Y ahora eso es muy visible porque es un dispositivo interactivo, pero también pasa con los mapas en papel, con los mapas en pergamino, con los mapas que están pintados en la vía pública, con los mapas de los planos de metro que te reparten para moverte. Los mapas con división política que todavía usan los chicos en la escuela, ¿no? Y le piden, y a último momento tienen que salir a comprar las madres seguramente esos mapas. Ahora se descargan de internet y se imprimen en casa. Claro. Pero esos también son dibujitos. Claro, esos mapas tampoco son mapas científicos, de estos que hacen cuentas. Son un dibujo que hay una política cartográfica del Estado que dice, bueno, el mapa tiene que mostrar esto, esto y esto. Claro. En el caso de la Argentina, cierta extensión, las Malvinas y una porción del sector antártico. Y así tienen que ser los mapas. A mí me interesa preguntarte cómo hacer el ejercicio de estas preguntas. Porque no se me ocurren a mí, se me ocurren las que aprendí en la escuela nada más. Las preguntas que le puedo hacer a un mapa, son los límites geográficos, los accidentes y nada más. Entonces, ¿qué otras preguntas podemos hacerle a esos mapas quienes venimos de otro mundo nada que ver y nunca nos enfrentamos a los mapas de esa manera y con esas preguntas que un poco abrís vos y vos sí ves?
La clave está en pensar que los mapas son otras imágenes. No son algo distinto del resto de las imágenes. Están mapas y resto del mundo. Porque todos nosotros, no hablo de mí que me dedico a esto, pero hablo de mí antes de dedicarme a esto, usamos mapas. Creo que si hacemos una encuesta en 100 personas, las 100 alguna vez tuvieron un mapa en sus manos. Sí. Nadie estudió cartografía. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde sale ese conocimiento, llamemos intuitivo? ¿Dónde sale ese saber práctico que nos habilita a usar mapas? ¿De dónde sale? En mi caso, ¿De dónde sale? Claro, me llevaste como una anécdota personal, digo, también para deconstruir eso. Digo, en mi caso, yo soy del conurbano, de La Matanza, y hay un momento en el que tu familia, antes, ¿no? Ahora que hay Waze, que hay Google Maps, te regalaba la guía T. Era como cómo ubicarte en Ciudad de Buenos Aires. Claro, la vieja Filcar. En mi caso fue la guía T. Y era como un pasaje, ¿viste? Era como ser grande, que te den la guía T, era una autonomía más. Entonces también me parece que tiene que ver con aprender algo nuevo y esa intuición que quizás nadie te enseña a leer los mapas, como desarrollarla vos por tu propia cuenta. Bueno, la guía T es una habilidad muy específica, ¿no? Porque es un libro que tiene un sistema de lectura, de correlación entre coordenadas, pero ahí hay una clave. Esas coordenadas, ¿no? La retícula como la batalla naval, ¿no? Claro. Sí. Hundido. Cuando uno se pierde se siente hundido. Claro. Pero eso viene de la geometría, de algo que aprendemos en primer grado, punto, línea y plano. Hay un pensamiento geométrico que es la manera que tenemos de proyectar el espacio. Y eso está en la base de cualquier mapa. Pero también de otras maneras, cuando hacemos un esquema de cómo vamos a armar el programa, la clase, también hacemos un esquema que es geométrico, donde ponemos elementos y los relacionamos entre sí. Un mapa es una imagen que relaciona elementos. Y después vemos cuáles y cómo y con qué categorías. Y cómo es de verdad no sabemos. ¿Cuál es la verdad? Claro. No, digo, es la diferencia entre el dibujo, la imagen y lo que tocas eventualmente. No estoy hablando de verdad relativa. Entiendo. De materialidad física. Materialidad física, claro. Cuando llegás a ese lugar, lo que ves que no estaba en el mapa. Es que ahí hay una pequeña... Nada de lo que vemos en el mapa es lo que vemos después en la realidad. Ahí hay un proceso que nosotros fuimos aprendiendo progresivamente, desde la escuela hasta el uso cotidiano que hacemos con los mapas, en que vemos una cosa y creemos que es lo mismo en la realidad. Hay una anécdota fantástica de John Glenn, que es el primer astronauta norteamericano que orbitó la Tierra. Salió el cohete de Cabo Cañaveral. Entonces, cuando estás una persona muy instruida, ¿no? Imagínate, estaba dentro de un cohete. Más instruido que un astronauta. Y cuando se está alejando el cohete, dice, veo la península de Florida tal cual está en los mapas. Y sacó una foto. Y en la foto se ven nubes, se ve agua, se ven colores enrarecidos. Por ahí se ve una línea que parece una península. Pero no tiene nada que ver con un mapa. Vos pones la foto de lo que él veía y todos los mapas que quieras de la península de Florida y la conexión es mínima. Era lo que él se estaba imaginando, lo que él lo tenía que todos grabado, nos imaginamos. Claro. Porque una el mapa, convención total. Y lo incorporamos. Creemos que es eso y lo que vemos, que en realidad son formas, reconocemos esas formas en esos mapas. En el mapa de metro no vemos formas, vemos líneas y sabemos que nos tenemos que mover de tal punto a tal otro, pasando por tantos puntitos a lo largo de una línea. Y eso es lo que vemos y eso es lo que hacemos y funciona. ¿Y hay muchos lugares a los que los mapas no llegaron? No, hay mapas de todo. No, hay más mapas que lugares. ¿Ah, sí? Porque de muchos lugares hay muchos mapas. Claro. No uno solo. Y los diseñadores son los que hoy hacen más mapas que los cartógrafos. Y los artistas hacen unos mapas que son mucho más expresivos que cualquier mapa científico y que hablan mucho más de una sociedad, de un lugar, de un proceso, de una coyuntura, que cualquier trazado topográfico, vamos a decir, del relieve. Claro. Te escuché decir en algunas entrevistas que estuve viendo justamente para conversar con vos que hay que un poco refutar esta idea, este refrán de que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? ¿O podés contarnos por qué? Es una frase muy tentadora, pero es linda y a veces es cierta. Pero
a ver, el origen de mi reflexión tenía que ver cuáles son esas imágenes. Y en general son imágenes que nos conmueven desde el horror más profundo. Usé varias veces el ejemplo de la nena de Napalm en Vietnam, ¿no? Que obviamente que es una imagen horrorosa y además muestra el horror de una manera contundente. Pero después hay otras, no la miramos esa imagen desde la completa ignorancia. Entonces vemos una cosa horrible que no sabemos bien cómo describir, pero también tenemos muchas palabras para reponer qué significa esa imagen. Ahora, cuando nosotros no estamos poniendo palabras, tenemos que ser conscientes de que hay alguien que la está poniendo. De algún lado sacamos esa conmoción. Hay otro caso que sirve para... Hay muchos, pero digo, para ir más o menos rápido al grano. Otra imagen muy icónica, muy conocida, es la del hombre en la plaza de Tiananmen al día siguiente de la masacre. Hay una fila de tanques y el hombrecito está parado ahí. Esa imagen en Occidente fue tomada como un símbolo de resistencia pacífica. Pero el gobierno chino, cuando no pudo evitar que esa imagen se filtrara, hizo una reversión de esa imagen y dijo, bueno, nosotros somos incapaces hasta de lastimar a un solo hombre, aún teniendo todo el ejército más poderoso del planeta. Cambiaron la narrativa completamente. La imagen es la misma. Pero entonces, ¿quién está poniendo las palabras? Y el asunto es que cuando nosotros nos identificamos con el discurso que sostiene esa imagen, no vemos que alguien armó ese discurso. No lo vemos, porque nos mimetizamos tanto con la perspectiva que nos induce a mirar esa imagen, que nos parece que es autoevidente. Y ninguna imagen es autoevidente. Todas las imágenes las hizo alguien. Mucho menos ahora, ¿no? Muchísimo menos. Sí, no creo que hubo otro momento en la historia de la humanidad con tanta producción de imágenes. Digo, también esto sirve para hacerle preguntas a las imágenes que consumimos todo el tiempo. El problema de las imágenes de ahora es que circulan a mucha velocidad, sin mucha lógica aparente y con usos muy diversos. Entonces, ¿qué pasa? Vos, los algoritmos que te tiran, no te tiran la imagen, te tiran un discurso. Entonces, si vos navegás determinados tópicos, determinadas cuestiones, seguís determinada línea periodística, te tiran imágenes que coinciden con ese discurso. Ahora, esa imagen por ahí la hacen circular en otro contexto y significa otra cosa. Estaba leyendo la contratapa del libro de Carla Loa, Terra Incógnita, de modos de pensar y mapear geografías desconocidas, y cada vez tengo más curiosidad. Dice, las tierras incógnitas que aparecen en los mapas de todos los tiempos son algo más que un objeto geográfico desconocido. Son el fundamento mismo del saber geográfico, su razón de ser, aunque desde el momento mismo en que son enunciadas están condenadas a ser borradas y reemplazadas por información geográfica. Este libro recurre a documentos históricos, literatura, obras plásticas y sobre todo a mapas muy variados para analizar los insospechados y fascinantes matices de la categoría Terra Incógnita a partir de 3 casos que nos revelan la magia y la atracción que generaron y siguen generando esas misteriosas manchas blancas vacías en los mapas, y quiero ya saber cuáles son. ¿Cuáles son? Son 3. El libro tiene 9 capítulos, son 3 partes, 3 capítulos cada una. La primera es el continente austral, que es un megacontinente que se lo puede confundir con el Polo Sur, que no es, que se lo puede confundir con Australia, que no es, pero que estuvo en los mapas en el siglo XVI y siglo XVII. Y aparece una gran masa austral en todos los planisferios, que tiene una explicación, que es que se conocía solamente el hemisferio norte y desde la lógica de la física tenía que haber algo que balanceara el hemisferio norte para que el mundo no se cayera. Claro. Entonces lo ponían en los mapas. Y como no se había explorado, lo seguían reproduciendo hasta entrado el siglo XVIII con los viajes de James Cook, que descubrió que había islas en el Pacífico, que no había continente austral, y desapareció. Entonces, a mí lo que me interesó en ese caso fue cómo se imaginaban esos lugares a los que no habían llegado, qué categorías usaban para proyectar la imaginación geográfica sobre la mitad del mundo, nada más ni nada menos que todo el hemisferio sur. Entonces, ¿qué hacían? Claro. Ahora, cuando lo descubrieron y cómo lo empezaron a mapear, eso ya queda fuera del libro y queda fuera de lo que a mí me interesa, porque
ya es la historia del conocimiento. A mí me interesa la historia del desconocimiento. Claro. No cómo se descubre, sino cómo manejan esa categoría. De la imaginación, claro. De la imaginación geográfica, que es lo con la que convivimos todos. Claro. Sí, lo que conversamos al comienzo, digo, cómo imaginar esos mundos que son desconocidos, digo. Pero que no es desconocido absoluto, porque lo que es desconocido total ni siquiera nos lo planteamos. Claro. O sea, lo que no conocemos, hay 1000 cosas que no conocemos y no las pensamos. No se nos pasa por la cabeza. Es un lugar que ya hace una pregunta, de alguna manera. Sí, pero la pregunta es lo que a mí me interesa. Cuando vos no se plantea algo, tenés una hipótesis de qué es lo que hay, dónde está. La Patagonia es el segundo ejemplo. La Patagonia. La Patagonia en el siglo XIX, porque la Patagonia ya era conocida, también los primeros viajes de los europeos que empezaron a mapearlas también son del siglo XVI, pero en un lugar que por distintos motivos resultaba ajeno, entonces estaba llena de patagones, de monstruos, de caníbales, de cosas que no eran tal cual estaban en el mapa. Entonces, sí, pero llena. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Eso ya dejaba de ser conocimiento científico válido, no servía, no tenía lugar en los mapas, entonces la vaciaron. Y ese es el blanco más asociado a la categoría desconocido. En un mapa asumimos que lo que está en blanco es porque no se conoce, y algo de eso hay. Pero entonces la Patagonia se vuelve desconocida después de haber sido conocida. Porque era conocida como un lugar maravilloso, mágico y aterrador, y era conocida en esas categorías, de ese modo. Ahora, cuando la ciencia se impone como paradigma de conocimiento, ese saber mítico no tiene más lugar en el mapa y se vuelve blanca. Entonces yo estudio ese vaciamiento de la Patagonia. Y ahí el desconocimiento viene después del conocimiento. Y el último caso son los fondos oceánicos. Y ahí recurro mucho al arte y a las artes plásticas y la literatura, porque son más imaginativos que la ciencia, que necesita un radar para hacer un mapa del fondo. Del mar. Sí, pero la categoría ahí es lo no visible. Pero no porque sea invisible, sino porque el fondo del mar nunca lo vamos a poder ver con nuestros ojos. Nunca vamos a poder hacer un mapa directo. Eso va a ser imposible. Entonces, bueno, no vamos a poder hacer eso. ¿Cómo representamos ese paisaje imposible? O sea que lo que vemos en los documentales como fondo del mar no es el fondo del mar. Perdón. Lo que vimos en el stream del CONICET es hasta ahí. Vimos algunas cosas, no vimos un mapa del fondo marino. Claro. O sea, ¿cómo haces para mapear una superficie que nunca vas a ver del todo? Porque para verla tenés que sacarle el agua. Claro. Con lo cual ya deja de ser el océano. Claro. Si hiciéramos eso, no sería el mapa del fondo del océano. No, y tal vez no estaríamos vivos y no podríamos hacerlo. Muy probablemente. Pero bueno, lo que no podemos ver también necesitamos imaginarlo y también necesitamos imágenes, porque conocemos básicamente a través de imágenes. Estamos conversando con Carla Loa, que es licenciada en Geografía, doctora. Cada una se dedica a su métier. No. ¿Estuviste pensando tu pequeña victoria? Ay, más o menos la escuché ella y me tenté con decir que aprendí a hacer flan, que era ¿Es una deuda pendiente? Es uno de mis postres favoritos. Nunca me gustaba del todo cuando lo probaba y estoy encantadísima. Con tu propio flan. Con mi flan. Es que sabe distinto lo que hace totalmente. Una. Sí. Carla, estábamos hablando con Carla sobre qué pasa con los mapas, qué pasa con la cartografía. La posta de los mapas. Claro, qué pasa con las tierras incógnitas. Y yo me pregunto, ¿cómo es que cambian los mapas, no? Pensaba hoy, en este momento, en la actualidad, que están explotando bombas por todos lados, hay guerras, hay invasiones. ¿Cómo se decide que puede cambiar esto los mapas? Sabes que es una de las preguntas que más me están haciendo en los últimos 2 meses. ¿Por qué será? No sé. Y a mí me gustaría mencionar 2 cosas. Evidentemente estamos asociando a mapas con división política, ¿no? No son los únicos mapas, hay muchos tipos de mapas, pero hay algo que vos mencionabas, el mapa como un lugar seguro. Es lo que te da certeza para el sentido común. Sí, bueno, para todos, ¿no? Sí. Como cualquier cosa estable da certeza. Sí, si nosotros imaginamos que los mapas son siempre iguales, nos sentimos bien en un lugar seguro, refugiados. Sí. No es el momento para eso, claramente. Pero les diría que es lo menos importante, no porque los mapas sean poco importantes, que sí y no, sino porque cada uno, y acá me refiero a los estados, hacen los mapas que necesitan, siempre. No es que
los mapas de 2 países vecinos tienen exactamente la frontera trazada en el mismo lugar. Ah, ¿no? Yo no sabía eso. Yo confiaba demasiado en las convenciones. Sí. No, eso es un problema. A veces cuando hay conflictos limítrofes se arman comisiones de 2 países y están años para trazar la frontera en 20 kilómetros. Pero después hay largas extensiones de fronteras en que... Más o menos. Medio difuso. Algunos me van a agarrar y me van a colgar con esto, pero la verdad es que los mapas no representan esas líneas necesariamente. O sea, cada estado tiene una política cartográfica que es la que está expresada en los mapas. Eso es más cierto. Me quedo pensando, porque también está toda la intervención humana alrededor de las fronteras y los mapas. Digo, es re interesante como las propias... cómo generamos convenciones, el de acá hasta acá creemos que es así, porque lo vimos o en un mapa o en una imagen. Digo, pienso en una que para mí fue de las más potentes que vi, que es la frontera entre Estados Unidos y México, donde está el muro. Hay un muro que atraviesa el mar, o sea, es rarísimo ver eso, y es como, ves eso y es súper potente, como la imagen de frontera hecha muro real. Y también acá hubo esto de poner alambrado, ¿se acuerdan? Se estuvo hablando el año pasado, como... También cómo se construyen no solamente la cuestión geográfica y de los mapas, sino las imágenes alrededor de esas fronteras que también generan como mensajes poderosos en este momento también del mundo. Sí, ahí hay que ver la relación entre esas realidades materiales a las que vos te referías antes, las cosas físicas, ¿no? Claro. Y lo que aparece en el mapa. Quiero relativizar una y otra vez las verdades del mapa, las supuestas verdades del mapa. No esperemos, no le pidamos mucho al mapa, porque no hace eso, porque si se lo pedimos, le estamos otorgando un poder que el mapa no tiene. Entonces, a veces se confunde un poco el objetivo de la discusión, ¿no? Los mapas tienen el poder que se les da, no valen más que 1000 palabras, no valen más que 1000 políticas. Hay que pensar cuál es la política territorial de un estado y después ver cómo dibujan eso en un mapa. Claro. ¿Quiénes, cómo transitan esas fronteras? Bueno, nada, re interesante. Sí, Carla, un placer. Muchísimas gracias por este rato acá en Radio con Vos, con nosotras. Tenemos muchos mensajes que ahora vamos a muchos mensajes de verdad, no estoy... no lo puedo creer. Como todo el mundo en la radio y en la televisión que promete cosas que no son, esto es posta. No, así que la vamos a saludar a Carla. Muchas gracias por haber venido. Por la invitación. Súper interesante. El que está por salir es el libro Una biografía cartográfica de la Argentina, desafíos teóricos y metodológicos para construir narrativas visuales, que también va a editar Eudeva. Exactamente. Sale en breve. Sale en un par de meses. Es un libro, valga la redundancia, es una historia de la Argentina contada a través de mapas, como si fuera la vida del país desde la sanción de la Constitución hasta la actualidad. Lo vamos a querer. Bueno, cómo no. Vendré a mostrárselos la próxima. Muchísimas gracias, Carla Alba, por haber visitado Esto También Pasará. Y mientras Carla sigue su camino, vamos a la tanda.